separarías tú entre esa idea de un ser omnipresente y omnipotente, bueno por naturaleza, como es Dios, como a todos nos han enseñado que Dios es bueno por naturaleza, independientemente de la religión que tenga? Hablo de las monoteístas. ¿No crees que hay un terreno abonado dentro de la antropología humana y en el plano de la deidad de que si hay una sola cosa buena, el Estado asume ese rol de esa misma cosa buena que al final es Dios, Pero el Estado, ¿por qué sería una cosa buena? Porque al final, en vez de poner tu confianza en varias cosas que te daría una visión insegura de las cosas, es como cuando vas a un banco a comprar un fondo de inversión y te dicen una parte en renta fija, otra parte en variable y tal, y ahora tienes que elegir. Y el problema es de rational choice. Hay que distinguir entre decir el Estado o cierto contenido del Estado es necesario. Eso, yo creo que eso puede ser muy razonable decir eso. Falta ver quién gana los debates entre los libertarios y los anarquistas, ¿no? Hay que ver quién termina teniendo los mejores argumentos. Pero yo creo que definitivamente hay una posición intelectualmente razonable que dice necesitamos por lo menos un poco de Estado. Lo necesitamos. Pero eso no es lo mismo que decir el Estado es bueno. Son afirmaciones muy distintas. Puede ser simultáneamente razonable decir el Estado es malvado y necesitamos un poco de Estado. Eso es un mal necesario, ¿no? Entonces no tenemos que justificar el Estado nunca, no es necesario, en base a algún concepto muy difícil de demostrar realmente de que el Estado es bueno. Basta con que estemos de acuerdo que es necesario. Y entonces tiene que haber algo de Estado. Pero si estamos conscientes de que el Estado es malvado por naturaleza, ¿por qué? Porque la gente que controla el Estado, tarde o temprano, va a sentirse tentada a abusar de su poder. Por lo tanto, esto es obvio, es ortodoxo, esta es la naturaleza humana. Entonces, con el paso del tiempo, el peligro siempre crece de que el gobierno oprima a los ciudadanos. Por lo tanto, el gobierno es por naturaleza malvado. Y eso quiere decir que nosotros como ciudadanos estamos en una lucha eterna y que no podemos bajar nunca la guardia para controlar la tentación de los burócratas y de la gente que puede influenciar a los burócratas de utilizar el Estado para crecer su poder, lo cual requiere que nos opriman a nosotros. Entonces, yo creo que esta es la manera de pensar que es más, digamos, útil para la preservación de nuestras libertades. Y creo que esta es la forma de razonar que los ciudadanos democráticos de Occidente necesitan, porque lo que ya les lograron inculcar es la idea de que para solucionar sus problemas necesitan una intervención del Estado, o en el caso más extremo, lograr controlar el Estado. Nunca, siempre el Estado es la fuente de tus problemas. Mira, cuando tuve la oportunidad de Estados Unidos de comparar la Constitución norteamericana con sus cosas curiosas para una mentalidad europea, por ejemplo, por el derecho a cada ciudadano norteamericano para defenderse, que creo que fue algo que pusieron en la Constitución para que los colonos pues pudieran estar armados para defenderse del rey de Inglaterra. Y todavía lo siguen manteniendo que es la Constitución, y que como empieza como we the people, que nosotros somos la gente, nosotros somos la nación, y la nación es atemporal y el Estado puede cambiar. El Estado puede ser un Estado monárquico, un Estado republicano, puede ser. La segunda enmienda está de la Constitución estadounidense expresa justamente esta idea de que el gobierno es malvado. Eso es lo que expresa la segunda enmienda. Quiere decir que siempre hay un peligro de que el gobierno te oprima, que tarde o temprano lo van a tratar de hacer. Como es necesario que tarde o temprano lo traten de hacer, porque esa es una simple consecuencia ortodoxa de la naturaleza humana. Entonces el pueblo siempre tiene que estar armado para poderse defender de los intentos de oprimirlos. Y como antropólogo no has leído, no has estudiado y no has comprendido por qué la naturaleza humana tiene una especie de querencia natural a irse a esa solución fácil, como cuando habla Freud, por ejemplo, del pecho de la madre o de la seguridad del útero materno, y como todo en el fondo hay una parte de nosotros que quiere tener un pecho que nos dé calor y leche,
un útero materno que nos proteja. Claro, O sea, por supuesto en que parte claro. ese mensaje encaja. Es decir, por eso es posible venderle a la gente deje usted izquierdista. de pensar y sufrir y preocuparse e ir por un camino lleno de piedra, roca y tal, cuando yo le vendo a usted una autopista totalmente segura, donde usted me va a dar su libertad, a cambio yo le voy a dar de comer, le voy a dar seguridad, le voy a dar educación, y en vez de decidirse usted, pues yo voy a ser su asistente personal. No, y eso funciona, de hecho, algunos años. Entonces se roba dinero de otros lados y durante algunos años se construye el espejismo. Bueno, no sé, funciona como una pirámide. Sí, un poco. Sí, porque le estás robando al futuro. Pues le está robando al Le estás futuro. robando Y a al lo mejor futuro. los que no han nacido pagarán Exactamente. lo que estás gastando hoy. Bueno, no, es un pero- esquema Ponzi ilegal. Pero no es cierto que es los que no han nacido. Los que le entran al comunismo terminan pagando el precio en unos cuantos años. Porque muy rápido se acaba el dinero para seguir manteniendo el sistema que está desincentivando el trabajo. Entonces, cada vez necesitas más dinero y cada vez se está produciendo menos riqueza. Y no Entonces, llegas, obviamente esto truena, en poco tiempo truena. y no llegas también a la idea, también fuera de la antropología y de la sociología freudiana y pues de Darwin, que el ser humano como animal tiene unas necesidades básicas para cubrir su alimentación, su Pero ¿cuál es la pregunta? No, pues la pregunta es, voy a intentar explicarte con una base antropológica cómo el hombre también cae en esta necesidad de cubrir unas expectativas básicas, es decir, ¿para qué sigo trabajando y tal? Y yo descubrí gracias al calvinismo, ¿vale?, que cuando estás en la predestinación, no hace falta creer en Dios para aceptar esta teoría, pues, y cuando dice Calvino que los hombres que son exitosos en la tierra habrán ganado el cielo, pues vamos con eso, que también es más fácil para una sociedad católica basada en el libre albedrío y en el perdón universal para todos, el hecho de comprarle pues, esa mierda al Estado, porque al final, si haces una comparativa entre la buena nueva de Jesucristo, en el que todos estáis salvados, pues ya ¿para qué necesita usted trabajar? O sea, ¿para qué tiene usted que esforzarse? Por eso te estoy diciendo que hay una cierta correlación entre el falso e hipócrita mensaje del Estado corrupto, amplio y comunista, en asociación con el mensaje de la buena nueva. Mire usted, están todos salvados. Usted no necesita ya trabajar. Usted no tiene que hacer nada. Mire usted, yo soy Dios, ¿vale? Y sin embargo, aquellos que salen de la ortodoxia católica, y dice, mire usted, yo es que creo en la predestinación. Incluso porque el caso del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica es un fenómeno particular. Entonces, tu argumento es que, si te entendí, que dependiendo de los valores que manejes, puedes caer más o menos fácilmente en la mentira de la compra del Estado grande comunista. ya. Es decir, que hay maneras de Hay concebir la relación entre Dios y el hombre. Y el Estado. Que hay maneras de concebir la relación entre Dios y el hombre que pueden generarte ¿Una vacuna? una vacuna. propensión o una vacuna. ¿Una vacuna? Depende. O sea, puede ser Una propensión, una vacuna, sí. O una propensión hacia el catolicismo más ortodoxo te llevaría al Estado grande, bueno y protector, y fuera de la Iglesia Católica, hacia el protestantismo calvinista judía, el argumento de Max Weber diciendo, pues mire usted cuanto más católico sea y tal, con aquellas excepciones que decía el fundador del Opus Dei de que te santificas a través del trabajo. Bueno, no es precisamente el argumento de Max Weber. Si yo recuerdo que Weber lo que dijo fue que la sociedad protestante... que para a los protestantes les resultaba más fácil participar en los libres mercados. No, porque para confesarse directamente lo hagan con Dios y no necesitaban pasar a través de un canal especial, de un teléfono especial. No, esa era la razón, pero el punto era que, por las razones que fueran, los protestantes tenían un sistema de creencias que les hacía más fácil participar en los libres mercados y hacer dinero en el capitalismo. Sí, pero básicamente lo que decía Max Weber era que con la idea de la predestinación... pero Max Weber no dijo que los católicos eran más propensos al comunismo. No, Max Weber lo que dice que en la sociedad alemana del siglo XIX ponía el ejemplo de que los judíos y los protestantes preferían irse a dormir con la barriga llena o con la panza llena, pero con sus problemas de conciencia eliminados, y el católico prefería irse a la cama con la panza vacía, con la barriga vacía, pero con sus problemas de conciencia limpios. Ya. Porque era más importante dormir bien, ¿vale?, que dormir con la barriga llena, como metáfora de riquezas, poder y dinero. Y no olvidemos que en el Evangelio, cómo trata Jesucristo a los mercaderes en el templo. Ok, pero eso sigue sin ser
la afirmación de que el catolicismo volvía a la gente más propensa al comunismo. No, Eso precisamente no lo dijo Max Weber. ya, pero Sí, donde ¿sí lo dijo? donde está la comparativa es que aquel que pone su libertad religiosa en algo que le viene dado, en este No, caso, sí, ese argumento lo entiendo. Mi único punto era, él no estaba hablando explícitamente de comunismo. no, explícitamente comunismo no. No. Estaba haciendo una evaluación entre protestantismo y catolicismo que tú luego después, como Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo, pero bueno, todas las religiones no son iguales y de esto hemos estado hablando tú y yo horas, y que todas las religiones no son iguales Estoy de acuerdo. y que todas las religiones no nos dan el mismo producto y que todas las religiones no dan el mismo tipo de ciudadanos y no dan el mismo tipo de personas, el mismo tipo de... Por lo que estoy diciendo, que dentro de las que tú y yo manejamos más habitualmente, como puede ser el judaísmo, y dentro de la cristianidad, por las diferencias entre la anglicana más cerca de la católica y los movimientos protestantes, pues tú imagínate el derecho de participación que tiene un católico bautizado a elegir su pastor, como eso no ocurre en la anglicana, y sin embargo cuando te vas, como dicen en inglés, a las sectas evangélicas protestantes de Estados Unidos, pues elegimos pastor, elegimos tal, nuestro pastor es un señor casado, que tiene su negocio, que cierra su tienda y se va. Qué interesante lo que estás diciendo ahí. Entonces, cuando... Es casi un proceso, eso como los caucus que hicieron hace unos Sí, días. exacto. No, pero hay dos cosas pasan aquí que son muy interesantes. Una es que dentro de las organizaciones religiosas protestantes que tú estás describiendo, hay un procesos democráticos. Sí. Entonces, que eso quiere decir que no hay un monopolio sobre la oferta, es decir, no hay una institución central que está diciendo este fulano va a ser el sacerdote de aquí y este fulano va a ser el sacerdote de allá. Y este va a ser obispo, y este va a ser, Sí, y este lo voy a nombrar cardenal. Aquí la gente está votando quién quieren escuchar desde el púlpito, ¿no? Entonces hay un proceso democrático, ese es un proceso de mercado. Claro. Los procesos democráticos son procesos de mercado. Y entonces distintos ministros, distintos intérpretes de la Biblia compiten libremente para ocupar las plazas de pastores de las distintas congregaciones. Eso es muy interesante. Pero también hay un libre mercado, sobre todo en el protestantismo de Estados Unidos, en el cual nadie se ofende demasiado. Si estás en una secta protestante y un día decides que te gusta más otra, puedes cambiar de secta y te vas a otra secta y entonces empiezas como bautista, sí, y luego sí, quizás sí, te sí, vuelves es evangelista, tan fácil y luego te vuelves adventista. en Estados Unidos como cambiar de compañía telefónica. Exacto, entonces también hay un mercado Claro. religioso. Hay competencia. A nivel de ideología, inclusive. Y, ¿no? y hay competencia en ese sentido. Y hay mucha competencia. Y hay competencia. Mucha competencia, y es competencia es muy respetuosa. O sea, sí, pues ese se vino para acá y el otro, pero no se están excomulgando, no, y no están escribiendo diatribas unos contra otros. Y en el ¿no? fondo se resumen por la diferencia a qué parroquia, a qué servicio religioso Exacto, vas. Sí, exacto. O sea, entonces, lo que es muy interesante de todo lo que tú estás diciendo es que efectivamente parece ser que hay una serie de creencias que tienen que ver con la organización social de estas religiones protestantes o de estas sectas protestantes en un gran mercado, ¿no? Que justamente es un mercado, ¿no? Están creando, tienen ideas sobre cómo deben de organizarse socialmente que de hecho son mercados. Entonces, obviamente para esta gente un mercado económico, un libre mercado económico resulta natural. Claro, resulta natural. Incluso el fenómeno en Estados Unidos. Mientras que el católico no puede. Bueno, lo que pasa es que el católico está dentro o está fuera. El católico vive dentro de una estructura organizacional, claro, que es la expresión misma del monopolio. Porque está comprando una idea o un camino para salvarse. No, porque solamente hay un gobernante, hay un solo Papa Supremo. No, pero es que el Papa dice, si usted se sale del camino de la verdad, yo les comulgo por su bien, yo les comulgo. No importa cuál sea la mercadotecnia, el punto es que la estructura de mercado de la Iglesia Católica es monopolio. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijimos hace rato que pasa en los monopolios? Inmediatamente la calidad del ofrecido se va hasta el suelo. Claro. Y por ejemplo en Estados Unidos algo que era muy curioso, que venía también con estos grupos evangélicos americanos, era el ámbito de la facilidad que tiene la sociedad norteamericana para organizarse de manera más efectiva en
fraternidades, asociaciones, partidos políticos cuando tocan las elecciones, porque durante el año no existen, en crear estructuras federales. O sea, que el proceso de asociacionismo en la sociedad norteamericana, del tipo que sea, económico, sindical, de fraternidad, de logias masónicas, de tal, le da un dinamismo que en la sociedad de ámbito latino católico no existe. Si no hay un emprendedor, hay un fundador que mueve a la gente y pues claro, pues dices tú, ¿cómo es posible que ese asociacionismo tan fácil de crear en las fraternidades universitarias, me estás convenciendo de que tú y Weber tienen un argumento muy interesante. Al final es un sistema operativo. Al final, sí, tú eres más de Windows, eres más de Mac, claro, eres más de Linux. Al final es un sistema operativo.